elemento no asociativo de la escena, se esté perdiendo cierto tiempo. Entonces es muy importante que yo cuente con esos requisitos, aparte de contar con esas dos características importantes, es muy indispensable que yo lo haga. Y antes de cambiarme al aspecto metodológico, me gustaría decir que lo que estamos aquí valorando dentro de la criminalística, porque hablamos que criminología es la persona, victimario, víctima, y la criminalística encargándose de estos indicios que pueden crear una explicación, tenemos que entender que esos vestigios que se encuentran en el lugar pueden llevar a cabo a través de la comisión de todos los hechos delictivos que puedan ser. Y en la comisión de los hechos delictivos, la criminalística lo explica desde varios puntos. Uno de esos puntos explica, bueno, existe un principio en el que existe un vínculo entre el autor, la víctima, la escena, el indicio, y hablamos de principios criminalísticos, principios esos que dan una probabilidad, un principio que habla de esa producción en la que se comparte el propio indicio, y así innumerables principios que a mí me pueden dar a entender cómo ese vestigio se puede tratar dentro de esta escena. Si hablamos de tipos de indicios, existen varios dentro de esto, pero evidentemente la investigación criminal lo que quiere hacer es estudiarlos a través de esta parte metodológica y llegar a un punto hasta compararlo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros valoremos que los indicios van a estar totalmente viciados hasta cierto punto por los factores que se han llevado en estos aspectos periciales. A veces cuando pensamos en la fragilidad del indicio, pueden ver a algunos que sean inadvertidos, que se puedan perder, que se puedan alterar, y por eso hay que valorar la autenticidad del indicio. Hay algunos que pueden ser falsos, como les decía, no asociativos, ¿no? Y para esto es muy importante que estos indicios tengan existencia objetiva en el lugar, que cuando se vaya a hacer una investigación de carácter pericial, analítico, esté relacionada con una ciencia, ¿no? De pronto encuentro cianuro en una escena, asocio a la toxicología, ¿no? Si de pronto encuentro algún líquido biológico, indicio biológico como la sangre, sé que tengo genética de por sí, hematología, ¿no? Cuando hablamos de cómo están estructuradas o las formas de este tipo de sangres, y es muy importante que nosotros lo valoremos. Ahora, el informe pericial tiene mucho que ver dentro de este desarrollo y ustedes saben que existe algo que se llama cadena de custodia, donde nosotros tenemos salvaguardar este tipo de indicios. Yo sé que hay algunas cosas que voy saltándolas porque hay también cierto tiempo en el que nosotros nos tenemos que ajustar, pero les quiero compartir lo más importante en este punto. Ahora, la escena va a generarnos un tipo de indicios y la criminalística se va a encargar de encontrar el otro tipo de indicio. Todo lo que ustedes reconozcan en la escena como un indicio siempre va a ser de carácter dubitado, ¿de acuerdo? Ese tipo de indicios que nosotros encontramos en la escena del crimen, no sé de quién es, ¿de acuerdo? Puede encontrar una huella, puede encontrar un indicio biológico, puede encontrar un pelo, puede encontrar un documento, a lo mejor ese documento está borroso, puede encontrar una pisada. Ese tipo de indicios que pueden estar asociados a una persona son indicios totalmente dubitados. Pero obviamente si yo compruebo que Carol está en el registro civil y estos son sus nombres, tiene esta edad y esto hace y esto no hace, es un indicio indubitado. Estoy segura de que es así, ¿no? Entonces no me cabe ninguna duda de que es esa persona, pero en la escena sí voy a tener dudas de todo. Entonces esos indicios son dubitados. Pero para ello nosotros tenemos que ver y más adelante vamos a tener ese procedimiento, ¿no? Esa parte metodológica del levantamiento, del etiquetado, del embalaje, cómo se entrega, cómo se recibe y demás. Por lo tanto, en medio de estas relaciones, y voy a dejar esta parte un poquito para el último, pero es muy importante que saber qué es lo que pasa, no solo aplicando estos requisitos,
que lo haríamos este equipo criminalístico cuando llegue, sino que la realidad para estudiar los hechos delictivos están muy relacionados con esas actuaciones preliminares que se encargan las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en ocasiones no tienen conocimiento de qué es lo que procede en este tipo de casos. Entonces, de pronto le vemos a un policía que se cruza por la mitad de la escena y puede estar contaminando varias cosas y la propia familia se lanza al centro de la víctima y eso contamina más. Entonces, esas actuaciones preliminares siempre van a estar llevadas a cabo por esa brigada policial que existe y para ello nosotros debemos entender que en medio de eso hay que señalizar ciertos indicios, poner una cinta de peligro, luego lo vamos a ver un poco más detallado, pero para esto también esas actuaciones preliminares se tienen que comprobar. El 911 recibe todos los días más llamadas de cualquier hecho delictivo presentando como una noticia criminal, pero existen también víctimas falsas. Así como hay víctimas falsas, hay cifras negras y todo ese tipo de relaciones hay que estar atento de qué es lo que puede pasar. Y en esto es muy importante primero verificar el hecho criminal. Entonces, alguien llama, tú verificas si realmente existe o no existe el hecho delictivo. ¿De acuerdo? O incluso hay momentos en los que se ha llegado y se impide la culminación del hecho, ¿no? Entonces el equipo policial llega, sorprende a ciertos autores en el acto flagrante y evidentemente se evita la comisión del hecho. Hay otros estadios en el que se puede anular esas fuentes de riesgo o peligros, a veces de carácter inminente, ¿no? En alguna situación, imagínense de haberse desarrollado un hecho delictivo como consecuencia de algo relacionado y evidentemente eso genera un peligro ante la integridad y a eso me refiero como una inundación, una explosión, un incendio, una fuga de gas, etcétera, que a mí me permita entender que es algo peligroso y este equipo policial debe identificar y neutralizar, ¿no? Y así como hace eso con este aspecto que yo les digo de riesgo o peligro, también tiene que hacerlo de cara al hecho delictivo. Lo primero que se debería hacer como actuación preliminar también es auxiliar a las víctimas, que eso se hace. Y todo lo que les estoy mencionando es importante realizarlo, pero bajo el conocimiento técnico de qué es lo que procede en esos momentos, ¿no? Si es que hay un accidente de tránsito y todo se recoge, incluso hay un herido grave que puede estar batallándose entre la vida y la muerte, probablemente allí exista una intervención de carácter técnico criminalístico para poder entender y ahí aparece la accidentología vial y la aplicación criminalística en accidentes de tránsito, pero es muy importante que nosotros conozcamos quiénes entran de por medio y qué es lo que se hace. Por lo tanto, este auxilio a las víctimas es uno de los primeros pasos, que hay que llegar a una escena del crimen y evidentemente ver si la víctima aún está con vida, ¿no? Nuestra prioridad sería auxiliarla en ese momento y luego continuar con la inspección que nosotros tenemos de por medio. Así no solo como pensar en la en la investigación directa, sino también se puede evitar la huida de algún sospechoso en este caso, ¿no? Entonces se procura a veces una detención, ¿no? Se arresta, se registra, se incauta algunas prendas y eso permite que se haga una investigación más profunda. También forma parte de un acto preliminar. Así como cuando llega el equipo policial, y en medio de ello, la distribución pertinente se hace como esta brigada para poder atender al hecho que suscita. Y evidentemente, aunque parezca último, pero es una de las primeras acciones preliminares que en algunas ocasiones se ha hecho, que es proteger, ¿no? Ya saben, la cinta de seguridad, se conservan algunas cosas, a veces hay armas, la familia entra, la policía también intenta llamar, buscar, a veces hay lugares que son en el centro de la vía y eso hay que intentar paralizar para que no pase nadie más y ese tipo de cosas requiere tiempo. Por lo tanto, es muy importante aislar un poco la escena que tienen, ustedes intentar buscar cierta seguridad para analizar, que ahora lo vamos a mencionar.
El acordonamiento pertenece también a uno de estos aspectos en el que se preserva, se delimita. Si nosotros delimitamos una escena del crimen solo donde está la víctima, no me permite visualizar el campo de inspección que más o menos está relacionado entre los 5 metros alrededor del punto donde se encuentre un indicio, para que yo pueda no solo proteger lo que tengo, sino preservar ciertos indicios que tenga a la mano. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de este procedimiento metodológico que tenemos, es muy importante recordar que la criminalística tiene que permanecer y dar auxilio al derecho, ¿no? Es una auxiliar del derecho penal donde va a permitir que no solo se descubra, sino se compruebe técnicamente este hecho delictivo en causando el delito, la víctima, el delincuente, y esto permita entender, ¿no? Esto también está muy desmenuzado en el sentido que el estado, no solo del lugar, de la persona, del material, sino estos indicios van a trabajarse como primera instancia desde la inspección técnica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nosotros hacemos en este punto, y ahí voy a acuñar el manual que vimos antes, recuerdan de Edmundo Locardi, lo que decía Han Gross como padre de la criminalística, ellos mencionan que lo primero que tienen que hacer es proteger el lugar de los hechos. Si el hecho, imagínense que esté en un lugar abierto, como una calle, a veces están en avenidas o directamente en lugares internos como casas, a veces hay bosques, ¿no? Haciendas, en ese tipo de lugares la protección por lo menos tiene que ser de 50 metros. Aunque la víctima esté en un centro, no me permite encauzar en ese lugar, sino tener una longitud de estudio de 50 metros del lugar de los hechos. Así también cuando nosotros tengamos un lugar cerrado, y esto solo les pongo como ejemplos, imagínense una bodega, una oficina, una habitación incluso, ¿no? Una casa, todos esos momentos que se conocen como lugares cerrados también tienen lugares que tienen mucha información. En este caso serían las entradas, las salidas, las ventanas, ¿no? Y esto dentro de la protección del lugar me va a permitir a mí no solo vigilarlo, sino pensar que si el autor está dentro, con eso delimito su huida. ¿De acuerdo? Para ello también nosotros deberíamos entender cómo se protegen este tipo de lugares, que en alguna ocasión lo veremos minuciosamente, pero dentro de este momento se lleva a cabo esta aplicación con ese control social que hablábamos. Y aquí, perdón, entra también el grupo, esas brigadas, el equipo técnico, y permiten que no se mueva absolutamente nada bajo la autoridad en la que ellos presentan y preservan y protegen el lugar. Por lo tanto, si un agente de policía llega al lugar, tiene el conocimiento de que no debe tocar ni mover absolutamente nada, simplemente esperar que llegue el técnico encargado para continuar con este procedimiento. Mientras tanto, todo lo que les corresponde hacer a ellos es proteger el lugar. ¿De acuerdo? Entonces, conocen y deberían tener el conocimiento de que queda prohibido totalmente mover o alterar, en este caso un cadáver, o manipular un arma de fuego que esté por allí, y en teoría cualquier objeto que esté relacionado con esto, moverlo, crear una distancia o incluso vulnerar alguna posición de la víctima. Todo este tipo de cosas quedan totalmente prohibidas de cara a este procedimiento de protección, no solo para la autoridad que llega inicial como preliminar, sino también para nuestro desarrollo técnico. Entonces, los técnicos de inspección buscan lugares, y eso se llama pasillo de seguridad, por el lugar más aislado por el que pudo haber transcurrido el autor. Entonces, no puedo pisar en otro lugar, no puedo tocar, a fin de evitar la alteración de cualquier indicio. Todos los indicios realmente pueden correr el riesgo de destruirse o modificarse. Por ello, es importante que esas técnicas que se lleven a cabo
siempre forme parte una de esas la fijación. Luego vamos a ver cómo hay que fijar, pero evidentemente esto permite que esas técnicas aíslen cualquier vulneración, ¿no? Así también cuando ya se está llevando a cabo la inspección, no solo judicial, no solo técnica, esta preservación que les mencionaba es muy importante. Y aquí vengo con la parte de que, ¿por qué no se puede llamar solo inspección ocular técnica, sino solo inspección técnica? Porque la observación solo es un paso. Y aunque no me lo crean, hay momentos de la inspección o de pericias donde es importante desarrollar todos los sentidos para comprender. Entonces, si tengo la vista, veo todos los indicios visibles que tengo, pero probablemente puedo escuchar la realidad auditiva de lo que pasa. A veces hay lugares como las avenidas que entiendo que a esa hora había muchos autobuses o entiendo que a esa hora no hay. Si de pronto empiezo a tocar, de pronto empiezo a sentir, ¿no? Esa percepción con todos los sentidos también me lleva a explicar algo. Por lo tanto, la observación al momento de utilizar no solo la vista, sino el oído, el tacto, me permite ubicar esos indicios que tengo en la escena y así también puedo crear una fijación, incluso crear una descripción. Hay lugares en los que la importancia de utilizar el oído es muy importante, ¿no? A veces hay un montón de ruido a las 10 de la noche, justo a las 10 de la noche una niña sufre maltrato infantil en su casa por parte de sus padres, pero es que nadie le escucha. Entonces, cuando vemos a los testigos nos dicen, ¿sabe qué? Nunca hemos escuchado el grito de una niña. Ustedes están locos diciendo que sus padres le maltratan a esta niña, porque eso no es verdad. Pero es que si no llego a utilizar mi oído en medio de esta inspección, evidentemente no tengo ni idea por dónde voy y esto puede retrasar mi investigación y evidentemente no llegar a cumplir el objetivo que tengo. Es muy importante no solo la observación, sino lo que menciono. Evidentemente al momento de observar existen un montón de métodos para observar y los que yo les puedo contar es simplemente una idea. Cuando hay lugares cerrados, nosotros tenemos que enfocar esa entrada principal. Entonces, cuando yo enfoco la entrada principal, dirijo totalmente mi vista de derecha a izquierda, viceversa. Si son 20,000 veces, no hay problema. Esto es observar. Y aparte de eso, tengo que empezar a enfocar ciertas cosas importantes de la escena, como el cadáver. A lo mejor hay una caja fuerte por ahí vulnerada. De pronto existe algunas áreas como escaleras que son muy importantes, veo unas cortinas ensangrentadas, ventanas y puertas forzadas, ese tipo de cosas permite desde mi punto de vista observacional en lugares cerrados, es más general mi observación, ¿no? Pero cuando estoy en lugares abiertos, mi mente puede irse por un montón de lugares y lo que yo tengo que hacer es observar por lo menos dentro de mi rango de los 50 metros. Entonces, dentro de mis 50 metros empiezo a observar, ¿no? Y no puedo hacer una observación subjetiva. Necesito empezar a crear un abanico de vistas dentro del lugar y empezar a ubicar el centro. Y aquí luego se hace una observación de carácter técnico, cuando son lugares grandes como haciendas y van más peritos, en este caso, se utiliza una cadena o se observa en espiral, buscando indicios, se observa en línea, ¿no? También se recogen indicios en línea, en espiral, todo este tema organizacional es una característica de la inspección, recuerden, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos en estos lugares abiertos y vemos que hay varios indicios, les decía que hay un método que se conoce como ese método de la línea. Por lo tanto, casi me atrevería a decir que 250 metros puede ser separado una línea de la otra de estas personas que lo van a investigar con un rango específico para poder visualizar más o menos con cuidado hasta cubrir estas áreas necesarias. ¿No? Por lo tanto, si yo puedo observar derecha, izquierda, como les decía, o incluso viceversa, y esto me da un rango de observación más grande, eso estaría muy correcto dentro de aquello.
Como es tan organizada la inspección, si yo en la observación se me saltó un zapato que tenía un indicio biológico en una esquina porque estaba atrás de cualquier otra cosa, ya he saltado el paso de la observación, paso en la fijación y como no he visto ese indicio, puede crear error en mi desarrollo pericial, por lo tanto, la observación es muy importante. Aunque, repito, de izquierda a derecha, si lo hacemos 1000 veces, es correcto para que la observación sea completada. Después de nosotros crear una observación, vamos a una fijación, ¿no? La fijación siempre va a estar relacionada no solo con una fijación fotográfica, videográfica, sino que todo esto crea una fijación planimétrica, exacta, una descripción escrita, que lo escrito se corrobore con el video y la fotografía y entonces mi pericia esté completa. Cuando hablo de descripción escrita, estoy hablando de esa presentación de la ubicación, de tomar nota de absolutamente todo lo que yo puedo ver, puertas, ventanas, fachadas, piezas, entradas, salidas, lo que ustedes se imaginen dentro de un lugar, que esté relacionado evidentemente con ciertos indicios y que estén cercanos a la víctima, ¿no? Esta descripción escrita no solo puede ser de los indicios que voy reconociendo, sino a veces de la identificación del cuerpo, ¿no? Ese género, la orientación, la ropa que existe, pero a veces hay algunas escenas que tienen documentos, ¿no? Cédulas, llaves, ese tipo de cosas también es una descripción escrita. La descripción escrita y todas las fijaciones tienen que ser completas, ¿de acuerdo? A veces en algunos casos, aunque no forme parte dentro de la inspección técnica puntual, porque no estamos haciendo medicina legal, pero de pronto nos acercamos y vemos una mujer con una falda corta, con heridas de arma blanca, vemos ciertas escoriaciones, veo por a lo mejor una contusión, veo una herida grande, cortopunzante, ese tipo de cosas también es observar y fijar de lo que he llegado a reconocer en una primera instancia, ¿no? Imagínense en el caso de que hablemos de un robo a un micromercado, ¿no? En este momento, las cámaras, las fracturas que tengo una puerta, una ventana por haberlas forzado, ¿no? En este caso también vamos a encontrar en esas ventanas huellas dactilares. He presenciado investigaciones donde los propios peritos se acercan y ponen las manos en las ventanas sin guantes. Eso es un error porque dentro de las ventanas en cualquier momento puede aparecer huellas dactilares y es un indicio. Entonces, eso es muy importante dentro de esta relación. Cuando hablamos de la parte fotográfica como medio de fijación, no estoy hablando que hay que tomarse un selfie dentro de la escena, estoy hablando de que hay que tomar una fijación puntualizada de lo que quiero ver. Entonces, si yo en un plano panorámico entiendo que ahí hay una cama, que hay un escritorio, que ahí hay un closet, y luego cuando veo en una fotografía de aproximación, me acerco al indicio que quiero ir, ya no veo el closet ni la cama, sino veo el escritorio. Y en el escritorio encuentro un arma de fuego y ahí me voy a la fotografía en detalle. Entonces estoy observando, fijando y empezando a crear mi inspección para poder llegar a una pericia en concreto. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este caso, cada una de las investigaciones va a ser distinta, van a haber robos, incendios, explosiones, muertes violentas, lo que a ustedes se les ocurra, pero todo eso debe ser fijado con lo que les menciono. En 3 ocasiones, cuando nosotros estábamos trabajando en la policía científica en España, hubieron 3 casos en los que los peritos se acercaron, tenían una descripción escrita, pero resulta que el pendrive o el USB donde guardaron todas las fotografías y demás, se les había caído en el camino, en el coche, no sé dónde se les había caído, pero no tenían la fijación ni fotográfica ni videográfica. Yo veía un plano, yo veía una descripción escrita, ponía indicio 1 tales, por más que yo quiera recordar todo lo que vi, no puedo.
La fijación es muy importante de carácter fotográfico y no se diga el planimétrico. Necesito saber el plano de la situación, ver dónde estoy, por lo menos saber si es norte, sur, este, oeste, a ver dónde está el indicio, si el indicio va encaminado hasta acá. Cuando hablamos de aspectos balísticos, hay que medir ciertas longitudes, a veces se llevan varillas, luces LED, láser, todo lo que sea necesario para ver la posición, ¿no?, del autor, de la víctima, todo eso es indispensable. Ver un plano en general, en conjunto del lugar en el que yo estoy o en detalle. Esto funciona como la fotografía. Y hay otras relaciones más. Los indicios, repito, son el centro, esos testigos mudos que nos permiten entender, y casi que voy terminando con este punto. Cuando hablamos de recolección de indicios y levantamiento, estoy mencionando que cada indicio tiene una forma de levantarse. Si veo un indicio biológico como sangre en una pared, no me puedo llevar la pared al laboratorio, tengo que saber recogerlo. Pero ¿qué pasa cuando la sangre está fresca o cuando la sangre está seca o cuando las pisadas en medio de un terreno se ve, pero no me lo puedo llevar al terreno, no me puedo llevar esa parte de la arena? ¿Qué hago? Existe el moldeado, ¿no? Se utilizan ciertas técnicas de recolección, agua destilada, eso se mete en tubos de ensayo, porque ¿qué pasa si meto sangre en una bolsa? La bolsa se humedece, el indicio se pierde, y mucho menos cuando eso no se llega a una posición en la que tengo organizada la forma de recogida. De pronto tengo indicio 1 y luego indicio 7, y dentro de eso no está bien etiquetado, porque aquí pone que es el indicio 1, pero 1A del cuadrante B. Entonces, este tipo de cosas como caracterización de la inspección debe ser organizado. En el momento en el que ese levantamiento se realice, tiene que ser un levantamiento profesional técnico. Es decir, si necesito levantar un cabello de la escena con una pinza, tengo que hacerlo, ¿no? Si necesito ponerme 2 pares de guantes para recoger correctamente los indicios, no pasa nada, pero tengo que hacerlo desde esa perspectiva. Si necesito solución salina, si necesito cajas o cartones, porque a lo mejor hay un arma y esa arma tiene una huella dactilar en el centro y eso necesito meter en una caja porque se mueve, se borra, se humedece, se evapora en alguna especie ciertos indicios. Entonces todo eso se requiere una organización, porque recuerden que lo que queremos evitar es alterar o modificar este tipo de vinculaciones. Evidentemente el etiquetado siempre va a permitir que yo individualice el indicio. A veces hay lugares muy grandes y tengo que trabajar por cuadrantes. Entonces, el cuadrante 1, 2, 3, 4, y ahí tengo 10 indicios. Entonces, yo tengo un orden y ese orden me permite ver en indicio, ver en descripción escrita, ver en descripción fotográfica, ver en descripción videográfica, en el plano, y entonces encuentro sentido a la inspección. Si no, vamos a llegar a presentarlo en un juicio y el juez va a decir: no entiendo nada de lo que he puesto aquí usted, señor. Vamos a hacer un contraperitaje porque no se entiende nada de lo que está aquí. Entonces ese auxilio a la administración es incompleto, es ineficaz. Dentro del etiquetado siempre van a haber varias cosas que son importantes. Insisto, dentro de la experiencia que he tenido un poco en esto, a veces la gente se olvida de poner hora, lugar, fecha, y de pronto encuentro un indicio, pero es que la pericia les duró 3 días, entonces, ¿qué día recogiste? No es esto como si es ahí que de pronto una chica ve en un coche súper bien arreglada, con tacones, un cuaderno y ahí está todo. No, no. Hay pericias donde llueve, donde hace frío, donde hay que estar totalmente equipado para hacer una pericia. Esta es la realidad dentro de esta práctica criminalística. Y evidentemente hay cosas que deben estar bajo la mano de la cadena de custodia siempre. Hubo un caso, y les cuento desde esta experiencia personal, y con esto termino. Hemos tenido momentos en los que han llegado indicios que no están etiquetados, ni mucho menos, y no pertenecen a la cadena de custodia. En un momento, un policía dentro de la Guardia Civil había
matado a otro compañero dentro de los cuarteles y resulta que esa arma la dieron por desaparecida. Se supone que él salió de visita por allí con su familia y esa arma desapareció. En medio de ese desarrollo muere este policía dentro y me dicen, Carol, este objeto, este indicio, lo encontré por ahí, ponlo dentro de esa investigación. Imposible, eso no está en mi cadena de custodia que a mí me entregaron y yo eso no puedo firmar. Entonces, como yo no puedo firmar eso porque no pertenece a mi objeto, estoy librándome de que exista alguna investigación criminal vinculante a mi persona. Entonces, la cadena de custodia afirma lo que encontré, afirma quién lo hizo, a la hora que lo hizo, y si hay que dar responsabilidad a alguien, son las personas que aparecen en esa cadena de custodia. Entonces es nuestro respaldo profesional y el respaldo de cada uno de los testigos mudos para que nosotros podamos explicar. Por mí ha sido un placer tenerles en este momento. Creo que no me quiero pasar. Se me han dicho que tengo 10 minutitos por allí para poder interactuar también y ojalá podamos hablar de ciertos casos en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carol, por su excelente presentación. A continuación vamos a dar paso con el doctor Miguel Ángel Moreno. Él es antropólogo forense, especialista en antropología forense 2010 de la Universidad Central de Venezuela. Ha participado también en el primer Congreso Nacional e Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses en el año 2011 y también es técnico forense en el Departamento de Ciencias en el año 1999. A continuación nos va a ayudar con el tema identificación humana. Le doy paso, doctor, por favor, para que nos ayude con su exponente. Buenas noches con todos. Vamos a ampliar esta imagen. Ok, bueno, primero que todo, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en esta noche de hoy compartiendo todo lo que tiene que ver con el tema de las ciencias forenses. Bueno, felicitar a Carol. Carol, excelente tu ponencia, muchísimas gracias. Vamos a tocar algunos puntos importantes que tú hiciste mención, porque es necesario reafirmar esto para las personas de la sala, los abogados, los peritos, los profesionales que estamos en el área. Es necesario que aspectos como este queden suficientemente claros para reforzar aún más lo que es el compromiso de las ciencias forenses modernas. Por favor, díganle a la gente de CIEP que dé respuestas sobre los certificados de APH en marzo y de laboratorio en Venezuela. Johnson Encalada, por favor, que se haga cargo y que nos dé respuestas ya. Entonces, como le venía comentando, básicamente es reafirmar entonces este proceso de, digamos, de la ciencia forense moderna. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a ampliar este tema. Vamos a tocar un eje temático importante en esta clase de hoy. Vamos a hablar sobre las metodologías utilizadas en el ámbito de la identificación humana como un proceso, digamos, que se ha practicado, que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo. Se ha ajustado a ciertas realidades nacionales de cada país. Ciertas legislaciones obligan también a la actividad profesional en ciertos aspectos. Sin embargo, hay otros países donde la jurisprudencia o los eventos que han sucedido han motivado a que se ajusten también protocolos, se ajusten también normativas mucho más simples para poder enfocar el tema científico, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre los estudios somatológicos, sobre los estudios somatométricos, qué significan estos aspectos. Importante para la noche de hoy conocer aspectos relacionados con la biometría, fundamentalmente con los aspectos de la biometría como una ciencia fundamental para el estudio y el conocimiento de las habilidades y de los desarrollos humanos, y en pro de la actividad forense como elementos importantes de tu identidad, esa persona que utiliza medios, utiliza sus recursos físicos. Estos mismos recursos físicos y estas mismas tendencias físicas pueden ser utilizadas para vincularte o desvincularte de un hecho punible, ¿ok? Así de simple se utiliza ahora el proceso biométrico y tiene una escala muy grande.
y vamos a hablar un poco sobre los rangos de acción de los profesionales que estamos haciendo vida en este proceso. Vamos a conocer aspectos de interés importantes que puedan servir para entender estos procesos y comprender por qué no debemos compararnos entre estas metodologías, ¿ok? ¿Por qué no debemos cercenar los primeros principios científicos, ¿ok? De estas metodologías. Y ya van a ver a qué me refiero con esto, y evidentemente vamos a ver algunas imágenes fotográficas donde de alguna forma es más sencillo analizar los aspectos científicos que voy a aclarar, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Identidad física humana, temas seguramente que ustedes han visto durante toda su carrera profesional, tan simple como que tu identidad física es todo aquello que tú observas en el espejo todas las mañanas, o en las tardes, o en las noches, cuando te veas en el espejo. Todos esos elementos que tú estás observando son considerados aspectos de la identidad física. Es decir, todos tus rasgos, todas tus características son ese fenotipo que te mantiene de alguna forma distinto en algunos aspectos singulares, porque en unos aspectos generales podemos parecernos todos, hombres y mujeres de mismas edades. Sin embargo, hay características muy especiales de tu fenotipo que sí te separan y tienen que ver mucho con aspectos físicos relacionados con tu genotipo. Este genotipo, toda una vinculación genética y hereditaria de tus padres, igual de sus ancestros. Entonces, todos estos elementos importantes suman tu identidad física. Evidentemente, en este momento hay un desglose integral de lo que es la identidad. Hay identidades psíquicas, psicológicas, biográficas, fotográficas, porque hay un registro ahora fotográfico de las cámaras de vigilancia, donde hay almacenada información, un registro claro biométrico a través de tus huellas dactilares, donde está en el registro civil, tu identidad dactilar. Puedes también encontrar elementos culturales que nos separan entre ciudadanos de un mismo país, ciudadanos de una misma ciudad, ciudadanos dentro del mismo país, separados por identidades culturales, ¿ok? Estos elementos son utilizados, son analizados. Y como nos explica Navarro, los profesionales específicos para activar esta identidad física humana, sobre todo y muy especialmente en la identificación de cuerpos, de cadáveres de personas fallecidas, habla mucho sobre los aspectos de los dactiloscopistas, profesionales que se asocian a la ciencia lofoscópica y que como técnica principal la dactiloscopía, odontólogos, especialmente odontólogos forenses, porque los odontólogos clínicos juegan un papel fundamental, pero no desarrollan esta actividad propia. Y evidentemente los antropólogos forenses, como los que estamos acá actualmente, porque hay una integración de este ser humano de una identidad completa, ¿ok? Se maneja desde el punto de vista biométrico dactilar, desde el punto de vista odontológico forense, a través de todo el sistema estomatognático, y se maneja a través de los estudios antropológicos, que son todos aquellos elementos que te componen desde el punto de vista estructural, anatómico, y una relación entre el medio ambiente y tu cuerpo, ¿ok? Es importantísimo. Y evidentemente los médicos juegan un papel fundamental también, contribuyendo en elementos importantes. Desde este punto y de esta noche vamos a dejar muy claro ciertas competencias, y es importante que todos tengamos claro eso para ser multiplicadores de una verdad, ¿ok? De una verdad que se está manejando en esta modernidad de la ciencia forense. Debemos como que interpretar que existen equipos multidisciplinarios que son sólidos, son fuertes, son elementos fundamentales de células muy sólidas en este momento histórico de la ciencia forense, pero también debemos entender que esa unión debe venir acompañada de ciertos respetos profesionales, de ciertas ubicaciones profesionales. Eso es importantísimo que se mantenga para no violentar, evidentemente, las actividades del otro. ¿Okay? Fundamental para procesos de identificación físico-humana, sobre todo en cadáveres. Fundamental esta sección, esta diapositiva, esta lámina, porque nos permite entender, hace un compendio, hace un resumen de lo que históricamente venimos manejando en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica, porque Latinoamérica se conjuga como un continente de huellas. ¿Okay? Se conjuga como un continente donde desde muy pequeño estamos ya entregando nuestra biometría, elementos dactiloscópicos para ser almacenados en bases de datos. No pasa igual en otros países, por ejemplo, de Oceanía, donde ellos, o Estados Unidos, inclusive para ellos no es importante biometría dactilar en casos civiles. Ellos más manejan bases de datos en casos penales, sobre todo, almacenan información dactilar, sobre todo en casos donde hay sentencia. Pero en casos civiles, no.
Fallece una persona de esas nacionalidades, digamos, un australiano fallece en territorio latinoamericano, en cualquiera de los países de Centroamérica y Suramérica, y solicitar una identificación dactilar para los ciudadanos de la embajada de ese país va a ser algo como que, ¿qué necesitas tú? No entiendo qué me estás pidiendo. No, queremos las huellas para hacer un cotejo dactilar. Pues no tengo yo estos elementos, ellos no conjugan esa información. Y nos informan que al menos o algunas veces almacenan información siempre y cuando la persona haya sido sancionada y tenga un delito. Entonces ya él, por elementos dactiloscópicos, por su biometría dactiloscópica, ya no va a poder ser identificado a través de esos métodos. Pero sí te aportan, estas ciudadanos de estos países te aportan elementos antropológicos y elementos odontológicos porque ellos tienen de base cultura odontológica. Es decir, ir al odontólogo constituye un elemento característico de tu personalidad, tu identidad odontológica. Ellos sí manejan muy bien esos aspectos, consideran que esos aspectos además son importantes porque son, como principio odontológico particularmente, son características muy individualizantes del sujeto, son propias de tu vida, igual que todo lo que hagas en tu vida diaria. Es decir, tu actividad física va también, o tu actividad diaria, va a también permitir que sea a elementos que puedan sumar una identificación. Y por supuesto, para ello es la biometría, las fotografías, lo que son los elementos biométricos del rostro, para ellos son fundamentales esos elementos. En este caso particular, lo que estamos viendo en forma escalonada es los principios de una identificación humana en cadáveres, digamos que puede asociarse también a principios de identificación humana en personas vivas, pero en algunos conceptos poco distintos. Pero este elemento fundamental que estamos viendo se asocia mucho a elementos fundamentales o a temas fundamentales de identificación humana en cadáveres. Porque tenemos que entender que los principios de identificación humana deben ir de elementos simples, económicos, rápidos, a elementos más complejos. No puedo saltarme estas situaciones por ser, no sé, por tener una autoridad o por considerar que tengo la razón por ser una autoridad. Debo entender que estos procesos van a facilitar la entrega de los cuerpos a familiares y sobre todo cuando hay masividad de fallecidos, cuando hay un grupo alto en catástrofes naturales o en catástrofes de índole antrópica, estos elementos o estas características metodológicas básicamente van a facilitar los procesos de identificación. Y procesos de identificación fundamentales en cadáveres, sobre todo en estas catástrofes naturales, los que son los elementos de autopsia y los elementos para establecer causa de muerte, pasarían como a un segundo plano. No dejarían de ser importantes, pero pasarían como a un segundo plano. Los elementos identificativos de este grupo de personas, sobre todo en masividad, como les cuento, deben ser la prioridad de todo proceso, sobre todo cuando existen mezcla de cuerpos, donde hay, no sé, explosiones múltiples, donde hay una cantidad de elementos importantes que hay que analizar. Y sobre todo en el tema de identificación, estos son las características fundamentales. Y por supuesto, sin obviarlo, no debo saltarme. Ha pasado casos donde por autoridades, digamos, un poco irracionales, pasa de pronto del punto de vista dactiloscópico al ADN, del ADN lo transfiere nuevamente a antropología, de antropología no pasa a odontología y ya he roto como una cadena lógica. Entonces comienzo a sobrellevar un caso de forma un poco irregular. Y eso es importante cuando tenga usted un expediente en la mano que tenga que ver mucho sobre una duda identificativa. Tenemos que evaluar cómo se actuó dentro, cómo fueron las diligencias exactamente dentro de este proceso, ¿ok? Porque es fundamental. Muy bien, entonces comenzábamos que el tema lofoscópico y una de sus técnicas que es el tema, los estudios dactiloscópicos, pueden definirse evidentemente, yo lo relaciono mucho, como lo dice Navarro, dentro de los conceptos de biometría. Son esos elementos humanos que existen, que son características altamente individualizantes, ¿okay? Que nos permiten entender con algunos principios dactiloscópicos, sobre todo que se habla que las huellas no son iguales en seres humanos, o dos personas no tienen la misma huella. Principios como ya estudiados en Latinoamérica por Bucetich, por ejemplo, y ha manifestado entonces, y ha sido recurrente en nuestra vida diaria, que facilitemos huellas en todo momento, es decir, funciona el tema.
no se ha puesto en duda para nosotros como mundo o como países de huella. Donde hay mucho almacenamiento de huella, estamos cada vez como actualizando la huella y venga por acá y venga por acá, tiene que ir al banco, tiene que hacer esta gestión a través de su huella. Digamos que eso ha funcionado muchísimo. Y en la identificación de cadáveres funciona muchísimo mejor. Evidentemente se pone complicado cuando estos cuerpos atraviesan por unos fenómenos transformativos que va a dificultar, evidentemente, la obtención de ese dibujo, de esa imagen, de esos elementos característicos, de esos puntos característicos que están dentro del dactilograma, o están dentro de la imagen del dactilograma, ¿ok? Entonces entendemos que estos procesos se suman a un concepto de biometría, ¿ok? Que de alguna forma permite que tú aportes tu identidad, ¿ok? Evidentemente habrá algunos casos donde por temas de amputaciones de manos, algunos temas traumáticos que impidan que tú puedas dar esa biometría, pues evidentemente se utilizará otro elemento biométrico importante. Y hay muchísimos, y podemos ponernos a hablar horas sobre esos procesos biométricos, ¿ok? Entonces tenemos que este principio dactiloscópico, como nos conversaba Carol, que es uno de los elementos importantes que puedo encontrar como una huella latente en el sitio del suceso, como en el sitio de hallazgo, en el sitio donde haya ocurrido un hecho, como puedo tener un elemento dubitado en ese lugar o puedo tener también un elemento indubitado. Prácticamente se maneja de manera muy simple, ¿ok? Digamos que estos elementos dactiloscópicos siguen permitiendo en nuestros países identificaciones mucho más rápidas, ¿no? Y estamos observando básicamente sobre un cadáver, simplemente con una hoja de papel bien desarrollada, con tinta muy específica, con unos movimientos muy técnicos, desarrollar rápidamente una imagen expresa donde puedo observar características. Y puedo observar características de forma muy general y puedo introducirme dentro de esas crestas, que son todas esas pequeñas montañitas que sobresalen de nuestras huellas, y llegar a identificar una persona con ciertas características y ciertos puntos. Habría que normar, en Latinoamérica sobre todo, habría que ponernos de acuerdo sobre cuántos puntos característicos que están escondidos en las huellitas. Hay unos puntos característicos muy específicos. ¿Cuántos puntitos necesitaría? Porque Europa ya está muy claro. Europa está manejando conceptos muy claros sobre eso, pero Latinoamérica está como que, no, con 10 puntos yo identifico, no, yo con 13, no, yo con 14. Europa está muy clara. Nosotros teníamos que ponernos de acuerdo. Seguramente hay algunos países que ya están medio claros en ese sentido, pero hay otros que no. Entonces sería interesante porque hay una migración interna. Hay procesos de movimiento, de movilidad humana en todo el territorio. Entonces, deberíamos ponernos de acuerdo claramente para ser más eficientes. Y ese es el punto. En la ciencia forense, ser más eficiente te permite resolver casos mucho más rápido. ¿Ok? Pero existen cosas como esta, elementos importantes que les traigo a colación. Ya un cadáver en transformación, ¿cómo hago? ¿Qué pasa con un cadáver en transformación? ¿Lo dejo ya perder? Pues los expertos en dactiloscopía y los expertos en inspección ocular, como nos contaba Carol, tienen ya deben manejar, sí y porque sí, elementos de rehidratación de tejidos, elementos de regeneración de tejidos, que ya son prácticas cotidianas en muchos países y deberíamos todos tener esos elementos para rescatar ese dibujo. Porque simplemente con que yo pueda ser bien flojo y bien vago y digo que como dactiloscopista ahí no hay nada, y viene otra persona con una pequeña técnica de rehidratación y en cuestiones de minutos recupero ese tejido y puedo identificarlo a través de huellas dactilares y no agotar todos los procesos, ni siquiera una gotita de ADN, ni siquiera invertir en el proceso de ADN, ya me estoy ahorrando muchísimo tiempo. Le estoy ahorrando dinero a todos los contribuyentes, le estoy ahorrando dinero al Estado, le estoy ahorrando gastos innecesarios de kits para identificación, estoy ahorrando en una cantidad de procesos solamente por diligenciar efectivamente el proceso de regeneración de estos tejidos. ¿Okay? Importantísimo eso y debe utilizarse de manera rutinaria en casos, sobre todo en estos casos donde la deshidratación de los tejidos produce estos fenómenos. ¿Okay? Y existe para ello fenómenos como colocar algunas soluciones muy específicas sobre los tejidos y estos van a regenerarse. Evidentemente hay cosas que serán muy complicadas, de pronto en fases de momificación, cuando el tejido esté muy deshidratado, habrá que aplicar técnicas mucho más específicas, mucho más concentradas, habrá que utilizar elementos mucho más modernos, ¿cierto? Para poder lograrlo. Pero
Evidentemente existe todavía formas de hacerlo, ¿ok? No solo dejar de verlo y ya pase al método siguiente, ¿no? Puede existir la forma de regenerarlo, ¿ok? De reactivarlo en ciertas fases de descomposición. Y se utiliza mucho lo que es el término este del guante dérmico. ¿Ok? El guante dérmico, una vez que ya este cuerpo comienza en unos procesos de descomposición muy específicos, el tejido, evidentemente, por estos procesos comienzan a separarse. Y a separarse estos tejidos, la dermis, que es la capa donde tenemos una gran cantidad de dibujos importantes, incluyendo nuestros poros, que son elementos importantes que pueden identificar a una persona, comienzan a perderse. Los técnicos, los peritos, los profesionales deben estar asociados a este tipo de técnica para poder rescatar de manera oportuna esta información. ¿Ok? Esta información es fundamental. Normalmente lo utilizan mucho en unidades forenses, no lo hacen en sitios del suceso, ¿ok? Porque lleva un proceso donde hay que limpiar, hay que observar, hay que tener buena luminosidad, hay que tener paciencia, y sobre todo paciencia, para poder rescatar estas imágenes, rescatar estos dibujos, ¿ok? ¿Qué tenemos entonces como ventaja de la dactiloscopía? Tenemos como ventaja que evidentemente es un proceso rápido, no podemos discutirlo, porque si tengo la huella dubitada, que recuperé del cadáver, porque no sé ni quién rayo sería, o recuperé la huella de algún sitio, una huella latente en un cristal o en una mesa, y tengo la posibilidad tecnológica de vincular esa huella a través de un sistema AFIS o a través de un sistema civil que vincule elementos como esos, en cuestiones de minutos, en cuestiones de segundos, puedes tener información. No digamos que un resultado óptimo, pero al menos información importante. ¿Ok? En el peor de los casos, no tengo esa ventaja tecnológica que una un sistema con otro, pues nada, me tocará entrar a sistemas de visualización, me tocará pedir al registro, me tocará pedir datos. Ah, pero necesito más información para que el registro busque de forma oportuna, de forma muy acertada, a dónde va a buscar esa huella. Porque puedo otorgarle una huella al registro civil. Toma, registro, aquí tienes, ayúdame con esta huella. ¿Y qué va a hacer el registro? Va a ser una categorización de puntos identificativos que están dentro de esa huella. Y me va a decir, bueno, mira, aquí hay, no sé, 15.000 posibilidades de quién puede ser. Porque es un sistema manual, lento. Pero si automatizamos estos procesos, es muy probable que estos sistemas automatizados me permitan reducir el tiempo. Y eso es muy rápido, la verdad es muy rápido. Yo he estado en lugares donde se hacen cuestiones de 11 minutos o menos. Una identificación muy rápida. ¿Es económico? Pues claro, ya lo vimos. Documentos, papeles, tinta, es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Los resultados son confiables? Pues sí, los resultados son confiables, porque además de ello puedes auditarlo, puedes ver los puntos que vio el profesional, no solamente tienes que asumir lo que dijo el perito, ¿no? Puedes auditar ese peritaje, puedes revisarlo, puedes analizarlo y decir, no, bueno, aquí hay una característica que usted no vio o aquí hay un elemento que no llevó a cabo. O por el contrario, decir, afirmo y reafirmo lo que este perito nos dijo. Y uno de los elementos importantes como ventaja es que el personal puede ser entrenado muy rápidamente. No necesitas muchas, no sé, horas de clase para entrenarte como esta actividad. Necesitas tener constancia, comenzar a observar, comenzar a visualizar, comenzar a tener ese ámbito de búsqueda y a través de los visualizadores, los monitores, las imágenes en lupa, es decir, todo un sistema de que te va a ir cargando información y va agudizando tu vista en los puntos importantes, sobre todo relacionados a la dactiloscopia. ¿Cuáles son las desventajas de estos procesos dactiloscópicos? Pues, por supuesto que no en todos los cadáveres puedes realizarlo, pues en algunos podrás hacerlo. Y se han encontrado problemas en Latinoamérica, sobre todo en personas no identificadas, personas que no aparecen en los sistemas. En los sistemas del registro civil, ahí todavía en estos periodos de tiempo, en estos momentos históricos, hay gente que no tiene cédula. Y hay gente que no tiene cédula y hay gente que evidentemente no la va a tener. El delincuente también cambia sus documentos, altera su información. Entonces, una persona que ha fallecido y no podrás identificarla pese a que tenga las huellas, hay que analizar otros aspectos importantes. En otros cadáveres carbonizados, en otros cadáveres donde hay trauma esquelético, trauma de tejidos a nivel de las manos. Yo creo que les traje un caso por acá que vamos a analizar muy rápidamente para que ustedes lo vean. En otros casos donde hay fenómenos como la electrocución,
que daña los tejidos, los corifica, los carboniza, en fin, elementos que no puedas, donde prácticamente la huella no pueda ser recuperada. Y evidentemente, y solo si requieres una base de datos, porque requieres elementos indubitados. Para poder hacer una identificación certera, requieres elementos indubitados. Entonces, normalmente los elementos indubitados, ¿dónde están? En el registro, pues, en los registros policiales, los registros civiles. Entonces necesitas, evidentemente, tener estas bases de datos, fundamentalmente para la dactiloscopia. Es fundamental. Es fundamental tenerla porque te permite hacer un cotejo mucho más efectivo y, evidentemente, una identificación que lleve a la ventaja, que es un elemento confiable. Necesitamos, evidentemente, tener estas bases de datos. Es fundamental para huellas. Y en Latinoamérica las hay. Son grandísimas las huellas, los registros de huellas. Grandísimos, grandísimos. Muy bien. Otro elemento importante que vimos en la lámina donde estaban los elementos, las metodologías y todo este elemento, entra a jugar esta metodología que es la antropología forense. ¿Okay? Antropología forense, como su nombre indica, el estudio de los seres humanos, el estudio del hombre, enfocada en el ámbito forense, evidentemente para apoyar al sistema de investigación, apoyar con estos sistemas, con estos resultados, a la conclusión de elementos importantísimos, sobre todo en temas de identificación humana, como espíritu fundamental de la antropología, y abraza un poco lo que son los temas de traumas esqueléticos, identificaciones de cadáveres en fases muy, muy traumáticas, elementos de investigación de personas desaparecidas, fundamental en Latinoamérica porque es un auge que en algunos países es muy intermitente, en otros es muy alto y problemático, ¿ok? Uno de los autores que yo recomiendo básicamente es el doctor Sanabria, presenta claramente un concepto muy apropiado para el tema, habla mucho sobre la investigación de la escena en el ámbito antropológico, ¿ok? Hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que el personal de inspección ocular o el personal de inspección ocular técnica, como se llama en algunos países, pueda tener algunos principios claros sobre el levantamiento de cadáver. Inclusive los médicos forenses que pueden asistir al levantamiento de un cadáver, evidentemente tienen claro, ¿no?, procedimientos, o deberían tenerlo claro, obviamente. Deberían tener claro dónde acceder y cómo acceder. Pero ¿qué pasa cuando los restos son óseos? ¿Qué pasa cuando hay una multiplicidad de restos? ¿Qué pasa cuando encuentro un montón de elementos segmentados por todas partes? ¿Cómo va a actuar el criminalista? ¿Cómo va a actuar el médico? ¿Qué hacen? Y lo que me ha tocado recibir a mí es que esos señores levantan todo y lo unen y lo mezclan y te lo mandan, que el antropólogo ve en el laboratorio. Terrible. Terrible porque me produce a mí más dolores de cabeza, más tiempo de respuesta, es un poco más complicado. Entonces, coayudar en este sistema, el antropólogo forense puede asistir al levantamiento, así como el odontólogo, porque no es misterio para nadie que de pronto que desde el punto de vista investigativo está el investigador criminal, está el criminalista, el cuerpo resulta ser como el elemento madre para resolver el caso, pero ahí se quedaron 3 y 4 dientecitos, por allá un huesito, que a lo mejor jugaban un papel fundamental en la investigación, que jugaban un papel importante en la investigación. Y para el profesional que va a hacer el análisis, más aún. Entonces, digamos que acompañarlos, orientarlos, forma parte de estos procesos. En casos humanitarios, sobre todo en levantamientos y exhumaciones humanitarias, que son un ámbito un poco diferente, pero tomo esto para que ustedes más o menos relacionen. No hay una disposición fiscal, evidentemente. Aquí hay un tema donde los familiares ya no quieren la intervención del Estado, ya no confían en el Estado, necesitan organizaciones que estén ahí. Entonces yo puedo trabajar en casos humanitarios donde el levantamiento es minucioso, es paso a paso, cumpliendo los protocolos, aplicando unas metodologías, aplicando elementos fotográficos muy claros. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia de un levantamiento correcto en el sitio. En algunos casos puede convertirse en el 80, 85, 87% del caso. Solo un buen levantamiento, una buena descripción de la escena puede convertirse en resolver el caso en cuestiones de días, en cuestiones de horas. Puede hacerse así. Pero un mal levantamiento trae todo lo contrario, trae dolores de cabeza, trae problemas como en algunos casos que yo puedo trabajar.
arrastras toda una cantidad de dificultades y no puedes zafarte de esas dificultades porque está mal el inicio, está mal el proceso inicial. Levantaron más los restos, dejaron en el sitio, hay que volver y 3 y 4 veces a volver a levantar, hacer reevaluaciones. Todo un tema que si se hubiese ahorrado todo ese tiempo en la fase inicial, es muy probable que la investigación tomara y alcanzara sus, digamos, sus elementos importantes, o alcanzara sus resultados óptimos. Estoy seguro que sí. ¿Okay? Entonces César Sanabria nos habla importantemente de eso. Sobre todo enfoca mucho en los ámbitos de homicidio, los ámbitos de muertes de dudosas, donde sobre todo el cuerpo ha sido segmentado, elementos característicos que hay anatomías separadas, donde hay en cárceles, en las unidades carcelarias, donde ustedes saben perfectamente y todos los que han estado relacionados a estos aspectos, nos van de pronto a dar un cortecito con un cuchillito en una zona específica anatómica. Es muy probable que te manden a ver, que te manden un cuerpo segmentado en pedazos. Entonces, esas cosas son las que el antropólogo forense en esta fase debe aplicar, ¿okay? Debe entender. Ventajas. Evidentemente, el proceso de identificación es rápido y digamos que no tan rápido como un dactiloscópico, pero puede ser rápido. Mire, yo he logrado identificar cadáveres en 2 horas con unos buenos elementos antemortem, con unos buenos elementos postmortem, unas entrevistas óptimas, estudios clínicos aportados, estudios radiológicos claros. En 2 horas tenés un cadáver identificado. En español, Maritil. Desastre masivo, en desastre masivo, hay que aplicar mucha más velocidad, entonces hay que hacerlo mucho más rápido, hay que hacerlo mucho más efectivo. ¿Es económico? Pues claro, es económico esta metodología porque básicamente el antropólogo necesita una tabla o una carpeta con hojas blancas, un lapicero o un esfero, algunos instrumentos que venden como un vernier, si no tienes vernier, pues nada, una regla, o sea, elementos cortos, elementos muy básicos donde puedes aplicar algunos elementos somatométricos o elementos de medida. Casi tienes un traje de bioseguridad para evitar contagiarte tú o peor aún, dejar el cadáver con tu ADN, con tus características, hacer esa contaminación cruzada. Evidentemente se puede realizar fácilmente y es económico. Una unidad forense que cuente con un par de antropólogos, una unidad forense, digamos, pequeña, con una estadística proyectada más o menos descendente, pues bueno, puede resolver casos muy rápidamente. Los resultados son confiables, sí, pese a todo lo que te pueden decir cualquiera, un resultado antropológico bien establecido, bien estructurado, tiene fundamentos técnicos, fundamentos científicos y puede ser muy importante en resolución del caso y para eso se considera entonces que es un elemento confiable. Y en las salas de audiencia lo puedes demostrar. Cuando entra el debate, pues tú defendiendo un informe pericial de esas características, con ese componente metodológico, con ese componente técnico y con ese componente bibliográfico, estudios humanos, pues puede ser considerado, pues, en muchos casos, un elemento altamente confiable, ¿no? No requiere de bases de datos formales, los antropólogos no requieren una base de datos estructurada, comprar servidores, comprar almacenamientos de información, datos, no, simplemente con los datos más actualizados, elementos clínicos si los hubiese, elementos fotográficos, entrevistas claras, regularidades de persona, elementos particulares que puedan ser corroborados, pues es suficiente. No necesito un familiar directo. Dactiloscopía no necesita ni siquiera familiares, pero en este caso, para entrevistas, para hacer, digamos, el cotejamiento entre información ante morte o información a través de las entrevistas técnicas, no necesito un familiar directo. Puede ser su hermano, puede ser su primo, puede ser el tío, los vecinos aportan información. Evidentemente necesitamos un familiar directo para poder hacer mucho más legal el proceso, pero en datos, a través de la información, no necesito que sean familiares directos. Pueden venir personas que te conocían o que están contigo y que puedan aportar elementos muy importantes. Pasa mucho, mucho, mucho en investigación humanitaria. Pasa muchísimo. En todos los casos que realizar, pues sí, yo he realizado estudios antropológicos en cadáveres de 4 horas y en una vez estuve en un laboratorio donde cadáveres que dataron 400 años, 414 años, a través de descomposición de carbono 14, del carbono 13, y fue datado también por flúor,
Y yo pude detectar básicamente, puedo hacer un estudio antropológico y levantar las variables. ¿Cuáles son esas famosas variables? Pues tenemos en bibliografía, se llama la cuarteta básica biológica, o en otras bibliografías le llaman el tetaedro biológico. ¿Qué es eso? Pues básicamente un componente humano que todos tenemos, sexo, edad, estatura y ciertos patrones ancestrales que nos identifican. Eso se puede establecer en cualquier cadáver. General, muy general sí, pero básicamente importante para poder vincular y principalmente si lo que estamos viendo como restos ahí óseos son humanos o no. Eso es fundamental para un estudio antropológico serio, pues. Es fundamental. ¿Cuáles son las desventajas de este proceso? Las desventajas básicamente necesitamos patrones de comparación. Es decir, tengo el cadáver, tengo los elementos post-mortem que pude extraer del cadáver. Pero no hay información. No hay información de la persona en vida, no hay identidad, no hay nada. No hay familiares, no hay elementos fotográficos, no hay investigaciones, no hay nada. Así como todos los procesos criminalísticos de identificación física humana son altamente comparativos, la antropología juega un aspecto también similar a esa comparación. Es decir, necesito datos comparativos. Si no tengo nada con qué comparar, el perfil post-mortem se va a quedar solo en eso, en un perfil post-mortem. No hay más, ¿ok? No va a haber más. Y por eso pasa que en muchas unidades forenses de Latinoamérica hay cuerpos antropológicamente identificados o con información importante que pueda ser cotejada, pero no hay con quién. No está el resultado que viene de la calle o no está el resultado que viene de un familiar. No hay. Entonces podemos llamar a estos cuerpos identificados y no retirados, porque tengo elementos que pueden identificar, pero no he logrado. O, por ejemplo, dactiloscópicos. Elementos dactiloscópicos, tengo una identificación dactiloscópica, pero no viene nadie a buscar el cuerpo. Nadie ha venido. Entonces, ¿qué pasará? Cosas que están ahí. Otro elemento importante en Latinoamérica, la cantidad de especialistas. Ha aumentado en estos años, sin embargo, sigue siendo escasa. Hay países que cuentan con 2, 3 profesionales. Otros países que cuentan con 9, con 10, pero no abarca toda la geografía. ¿Okay? Esto es fundamental y se ha estudiado mucho desde el tema latinoamericano. ¿Okay? Los profesionales en el ámbito judicial, ¿desconocen esto? Pues sí, lo desconocen totalmente. Hay algunos que han recibido una capacitación, que conocen los aspectos, dónde pedir, qué hacer, cómo hago, qué análisis debo solicitar, sobre todo las actividades fiscales, sobre todo los componentes fiscales, y pasa el tiempo, y luego que pasó el tiempo, pasaron muchos meses, dice, pero había un antropólogo, vamos a pedir. Después ya el tiempo ha corrido y se ha perdido información fundamental, que es bastante información. Algunas legislaciones lo limitan, sí, hay elementos legales, por ejemplo, la legislación colombiana, si tenemos compañeros de Colombia, ustedes podrán validar eso, no está dentro de la ley. El proceso de identificación habla claramente de dactiloscopía, odontología y genética. Entonces, no te permite como un proceso de identificación, como en otros países que sí se incorpora como una trayectoria de identificación, sí se incorpora dentro de la dinámica de identificación de un cuerpo, sí se incorpora. Y de hecho solicitan informes periciales o dictámenes periciales para resolver asuntos legales. Se incorpora muchísimo en estos procesos, sobre todo en la identificación de cadáveres, como les comentaba. ¿Okay? Muy bien, aquí les dejo básicamente aspectos importantes donde se vincula el antropólogo, ¿okay? En la identificación de cadáveres. Recuerden, en cualquier fase de descomposición, cualquiera, o fase de conservación, en cualquiera. Verán, no hay límites. Ya sea un cadáver que esté de 2 horas, 3 horas, hasta un cuerpo que esté ya en una fase de descomposición avanzada. Participa directamente sobre los equipos de identificaciones masivas. De hecho, he podido liderizar equipos como este. O sea, fundamentalmente porque vamos enfocados en ámbitos físicos, en ámbitos características de identidad. Y nos asociamos con los odontólogos, con los criminalistas y hacemos un equipazo sólido, fundamental, ¿ok? En estos procesos. Creo que, no sé si ustedes han visto las noticias de Hawái, ahí hay un equipo de expertos antropólogos, odontólogos, genetistas que están trabajando. Imagínate, la nomenclatura de ellos también los lleva a utilizar estas herramientas, ¿okay? Hacer levantamientos correctos. Porque de nada me sirve mandar al territorio, por ejemplo en Hawái, lo que sucedió allá, mandar 50 genetistas en territorio, porque el genetista todo lo que encuentre va a ser un indicio y va a ser una muestra posiblemente procesada. Pero si te mando 50 antropólogos y un grupo de odontólogos muy similar,
todas esas piezas anatómicas dispersas pueden convertirse en un cadáver. Y no en 50 piezas, sino en una. Entonces ya ahorré dinero, tiempo, recursos genéticos, toda una cantidad de cosas, ¿ok? Exhumaciones, temas de otro componente, pero participamos en temas de exhumaciones de cualquier tipo. Recuerden que hay exhumaciones históricas, exhumaciones judiciales, exhumaciones administrativas, exhumaciones que nos permiten participar en eventos de identificación si es necesario, ¿ok? Si es necesario. Otros elementos de las características antropológicas son una pericia llamada determinación de naturaleza de origen, importantísima. En otros lugares le llaman investigación de restos humanos y versus animales, fundamental en un sistema lógico de investigación de la escena del crimen, del delito. Fundamental que un antropólogo esté ahí. Ha pasado que desde el punto de vista criminalístico levantan los restos, lo mandan a ADN, y los chicos de ADN se revientan cabezas con cabeza, golpean cabezas con cabeza, y pasan meses, y no pueden resolver el ADN. ¿Por qué? Porque resulta que los restos no son humanos. Se parecen, porque de pronto el investigador dijo, tiene 5 dedos. Puede ser un primate, un mono, otro elemento que no tenga nada que ver. Fundamental este tipo de actividades para nosotros. Si evidentemente no voy a decir qué tipo de animal es, pero sí puedo decir que no es humano, y eso es bastante importante para la investigación. ¿Ok? Fundamental. Se utilizan muchas herramientas, la microscopía electrónica funciona muchísimo en estos aspectos. Los estudios osteológicos, los estudios microscópicos tales como la histología funcionan perfecto, la radiografía, la radiología funcionan perfecto en este tipo de actividades para establecer ese tipo de resultados que queremos obtener. Y evidentemente nosotros también participamos en elementos identificativos de excavaciones, como les comentaba antes, y muy especialmente en la investigación de búsqueda de restos humanos. ¿Okay? Un caso que les traigo para que vean cómo se manifiesta estos elementos. Fíjense, un cuerpo, una persona fallecida por su cabello y por sus características. Pudiéramos estar hablando de una persona, una mujer, digamos que un poco inflamada por los procesos de descomposición, ya está entrando en una fase de descomposición. Y fíjense que básicamente, si ustedes me preguntan, un familiar puede venir a reconocer. Pero un reconocimiento no es una identificación. Un reconocimiento es eso, simplemente eso, reconociable. Pero no puedo ir a audiencias con eso. Mire, señor juez, ella la reconoció, pero está el tema técnico. Necesito un resultado técnico explícito donde la metodología sea aplicada. Entonces ustedes dirían, bueno, pero tiene el cadáver está en una conservación, digamos, que debe tener sus huellas. Pero en uno de los momentos que yo conversaba en estos casos, pudimos notar que el delito y el delincuente ha ido mutando, se ha ido adiestrando, se ha ido, ha resuelto ciertos problemas que antes tenía. Ahora ya no. Ahora el delincuente ve CSI, el delincuente se graba información, el delincuente también se comunica con otros delincuentes. ¿En qué fallaste? Yo fallé en esto. ¿Cómo hiciste? Yo hice esto. Importantísimo. Y eso evidentemente tocará un tema más del ámbito criminológico, pero nosotros hemos podido observar el resultado de esos procesos. Cuerpos ya desmembrados, piezas anatómicas carbonizadas, utilizan elementos característicos que dañan el ADN. Hay sustancias químicas que te alteran el ADN. Hay que hacer un análisis químico anterior, se tardan más los procesos. No se imaginan lo que está pasando actualmente. No se imaginan. Por eso la ciencia forense debe no quedarse en los años 1600, sino debemos venir o debemos continuar, de trasladar la información y mejorarla y utilizar, por el amor de Dios, la tecnología en algunos aspectos que sean necesarios. Luces forenses específicas, un buen levantamiento, elementos característicos que nos puedan ayudar, ¿no? Es fundamental, fundamental. Entonces, este señor, bueno, supuesto asesino, que se presume investigaba, él en su versión ya detenido, cuenta que él vio en CSI eso. En CSI identificaban a las personas con unas huellitas. Él no sabía qué significaba, pero ¿qué hizo? ¡Pam! Le quitó entonces los elementos dactiloscópicos. Le cortó los dedos a la persona. Le cortó los dedos. Porque él dijo, nada, la van a identificar y espero que el cuerpo no lo encuentren, entre en una fase de descomposición y bueno, se tardará un montón de tiempo mientras la investigación genética sale y ya me dará tiempo a mí de irme. ¿Sí? Cosas como esta ya son limitantes para un estudio dactiloscópico. Aquí hay que aplicar antropología, no genética. No necesito aplicar genética. No necesito gastar un ADN para identificarla. Puedo utilizar el ADN para vincularla en un hecho específico, pero no para identificarla.
Porque identificarla podemos aplicar a estudios antropológicos. Fíjense que ya tiene su rostro, su característica. Está muy bien conservada su identidad física, puede ser utilizada para lograr una identificación. Y odontológicamente también tiene elementos. Fíjense cuáles son los elementos que yo les cuento. Ella tiene una cirugía, fíjense aquí, el ombliguito, elementos característicos de una cirugía, un tatuaje grande que esconde o que está detrás de él, una cicatriz lateral que atraviesa bilateralmente el abdomen, donde seguramente podemos estar en presencia de una cirugía estética, ¿sí? De una cirugía estética para eliminar todo lo que es tejido adiposo de esta zona. Esto ya tiene registro médico, tiene registro clínico. Esto ya aparece en un resultado clínico. Esto es fundamental. Solo con llamar al médico, ya contactar a la familia, ¿dónde fue mándeme la información? No, pero es que no la puedo imprimir, mándemela vía correo, mándeme fotos, mándeme datos característicos, inclusive de la cicatriz, el largo de la cicatriz, dónde están las cicatrices. Son elementos ya vinculantes a esta persona. Y el tatuaje, me parece que ese día llegó uno de los hermanos y dijo, yo sé quién le hizo el tatuaje, y el tatuaje es único, tiene unas características muy específicas de ella. Si bien es cierto para algunas personas, para algunos colegas, un tatuaje no identifica, pues para mí es un elemento muy orientativo, y en algún momento dado puede llegar a darte un valor sin igual, valor sólido, un tatuaje. ¿Ok? En estos procesos de caso ya cambia la situación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago? Ya no hay tatuaje, ya no hay tejido. Ajá, y ahora tengo que ir a elementos mucho más sólidos, tejidos óseos, características más asociadas a los tejidos, aplicar somatometría o osteometría ya en estos tejidos y comenzar a levantar información física que ya existe de los seres humanos, como características de desarrollo muscular o lo que llaman un perfil osteobiográfico particular de la persona, es decir, levantar elementos propios de esta persona para ver cómo lo vincular. Porque usted lleva este cráneo y se lo muestra a un familiar y le dice, ¿será Pedro? ¿Qué va a decir la persona? ¿Pero qué le pasa a usted, abusador? Porque usted me muestra ese indicio así, ¿qué le pasa? Y eso también es ilegal, porque está manipulando el indicio de una forma que no es correcta. Eso puede traer sanciones internas inclusive. Entonces yo pensaría mejor en hacer unos estudios de radiografía, aplicar unas metodologías mucho más específicas y por supuesto, digamos que utilizarlo como ese elemento post-mortem para comparar. ¿Okay? Características como esa, ese cadáver tenía estas características. Fíjense, le voy a hacer una ampliación. Un callo óseo, una fractura antigua en vida. ¿Y por qué sé que es en vida? Porque hay una restauración de los tejidos, de las células que se formó descontroladamente una cantidad de osteofitos alrededor por esa fractura que tuvo. Y cuando la persona reporta, los familiares, sí, él tiene una fractura porque se cayó de una moto, y aquí tengo la radiografía, aquí tengo los temas de traumatología, aquí está toda esta información, pues esto es mejor que una cédula. Yo lo veo mejor que una cédula, porque es un elemento que lo acompaña. Una cédula a veces hasta manipulada, puede ser la cédula, la cambian, la alteran, la modifican. Entonces, no. Esto es un elemento muy identificativo de esta persona, muy identificativo. Radiología, como les comentaba, elementos radiológicos fundamentales que son útiles para estos procesos. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco de la odontología forense, su alcance. ¿Okay? Tenemos que tener muy claro que este proceso odontológico trabaja singularmente o trabaja enfocadamente en todo lo que es el sistema estomatognático. Sistema estomatognático me refiero a todo lo que es la cavidad oral, no solo dientes, tejidos blandos, lengua, paladar, ¿ok? Toda esa forma. ¿Okay? Importantísimo, se entiende que estos procesos, así como las huellas dactilares, también son únicos. Depende mucho de nuestro cuidado, de nuestra salud, de nuestro dinero, cómo invertimos en nuestros dientes, cuánta cantidad de dinero puedo invertir en mis piezas dentales, si tengo prótesis fija, si tengo prótesis removibles, si tengo incrustaciones de oro, todas esas características te van demostrando quién eres, es tu identidad bucal, tu identidad dental. Ah, no, tiene un montón de caries, está lleno de caries. Bueno, nada, esta persona simplemente no tenía una salud bucal clara, simplemente no tenía elementos característicos, ¿ok? Y estas particularidades pueden ser resueltas por el odontólogo y siendo comparadas con la odontología clínica. Si tenemos un país donde la clínica y la forense puedan estar más o menos unidas, la identificación odontológica cobra muchísima fuerza, muchísima fuerza. Es sólida, muy sólida. ¿Cuáles son las ventajas entonces de este proceso ontológico? Pues nada,
Y evidentemente también es muy rápido. Si tengo los elementos característicos en vida o la identidad ontológica clínica y tengo la postmortem y hay unos vínculos muy rápidos en cuestiones de horas, o antropólogo y odontólogo en un par de horas. Vamos a ver el cuerpo, 2 horas después tenemos resultados. Es muy rápido. Es económico, con un lapicero, con un esfero, con un explorador, con un espejito. El odontólogo ingresa en esas cavidades y puede analizar cosas. Y tienen una ficha llamada odontogramas. Los odontogramas son los registros. Y va registrando muy rápido. Y, por supuesto, muy económico. ¿Los resultados son confiables? Sí, muy confiables. Son muy confiables. Son de verdad confiables. Y en unión con estudio antropológico sólido, muy sólido. ¿No requieren base de datos formales? No, no requieren. Ellos no requieren una estructura, un edificio completo, almacenamiento de impresiones de las personas. Si las tiene, genial. Si las tiene, genial, pero en este caso no. ¿No requiere familiares directos? No, porque puedo establecer vínculos directamente con el odontólogo clínico por el medio de un familiar, pero no necesariamente tiene que ser un familiar directo. No nos dificulta ese análisis, ¿ok? En todos los cadáveres puede realizarse, sí, en todos, incluyendo cadáveres de 3 horas, como yo les comentaba, hasta cuerpos que tengan 400 años y conserva, evidentemente, sus piezas dentales, ¿no? Igual que un cadáver que tenga cabeza, porque hay cuerpos que te llegan de 2 horas de muerte, pero está cercenado lo que es el cráneo, todo lo que es el cuello hacia arriba, y eso evidentemente te va a traer algunas complicaciones para el odontólogo, básicamente va a ser un problema, o no va a poder completar su estudio, básicamente. ¿Cuáles son las desventajas? Las mismas desventajas de la comparación criminalística, las mismas desventajas de las comparaciones de identidad e identificación humana. Necesito con quién comparar. Necesito algo. Necesito con quién. ¿Con quién comparo estos dientes del cadáver? Tiene 3 implantes que cuestan $12,000 cada uno. Ajá. Pero ¿dónde se los hizo? ¿Quién se los hizo? No, no hay información. Pero ¿dónde? No sabemos. ¿Me entienden? Esos son los datos importantes que son desventajas para los procesos identificativos modernos. Necesito con quién comparar, necesito con quién, qué pasó, dónde está ese dato indubitado, dónde está eso, dónde está ese dato. La cantidad de especialistas también es escasa, los odontólogos forenses son muy pocos porque la odontología es más rentable en el tema clínico, en el tema estético, es más rentable, la verdad, hay que ser honestos. Ganan mucho más dinero que cualquier odontólogo forense, porque no nos vamos a hacer millonarios en el ámbito forense, eso no va a pasar, eso no pasa, créanmelo, eso no sucede, no nos hacemos millonarios, y eso hay que tenerlo muy claro, es más un tema de mística, un tema de trabajo porque te gusta, ¿no? Porque te gusta resolver esas cosas, porque tus estudios, tu concentración, tus ideas van claras en ese proceso, pero millonario no vas a terminar, eso no va a pasar. ¿Se desconoce la actividad de este profesional? Sí, en algunos países dicen, ¿para qué el odontólogo? Y hay una cantidad de información odontológica. Y tú dices, no, no, aquí ya se perdieron, esta persona ya no, fin de mundo, ya esto, ¿cómo me va a decir que no quiere la presencia de un odontólogo cuando aquí tengo elementos característicos odontológicos que puedo identificar estos 30 cadáveres en cuestiones de horas? No, no saben. Y en algunos países no existe la conducta de salud odontológica. Eso es fundamental, porque van al odontólogo y ya, pero no queda la historia, no quedan los datos, no queda nada, no hay cultura, la gente ni va, sácame el diente, y le sacan el diente con, no sé, con una pinza, con una pieza, o no se dan golpes, en fin, no hay, en algunos países no hay esa cultura, ¿sí? Es fundamental. Y entonces la odontología juega un papel fundamental en estos elementos vinculantes, ¿ok? Elementos óseos, bueno, elementos del paladar, piezas dentales, estructuras, características, ¿ok? Hay que tener mucho digamos, hay que tener mucha experiencia sobre estas actividades porque puede haber modificaciones en las piezas dentales, se movieron unas, se perdieron otras, salieron otras, ¿ok? Es fundamental. Y entonces el odontólogo trabajando en esos elementos bucales o en esa cavidad, utiliza algunas herramientas, como les comentaba, que son algunos pequeños espejos, algunos pequeños exploradores que utiliza. Y evidentemente, el odontólogo forense tiene la capacidad de establecer si son piezas naturales, son piezas aisladas, si hay pérdida ante-mortem o pérdidas post-mortem, como las que estamos viendo. Hay pérdidas ante-mortem y unas pérdidas post-mortem. Entonces, cuando tú muestras este cadáver, la gente dice, no, él no puede ser mi papá, porque mi papá tenía todos los dientes de abajo. Pero señores, que este cadáver tenía todos los dientes de abajo. Lo que pasa es que se cayeron después que murió. ¿Cómo que se cayeron después que murió? ¿No están los dientes? Pues claro que no está el diente, pero está el alveolo,
está la pieza, el hoyito, el huequito vacío donde el diente iba. Si usted se saca un diente en vida, ¿qué va a pasar? Pues si va a cicatrizar todo este proceso. Hay un reintercambio celular y usted va a cicatrizar este proceso. Pero aquí no cicatrizó, es decir, se le cayó. ¿Y dónde se le cae normalmente? En el sitio del suceso. Típico de los criminalistas, lo dejan ahí. Hay un diente, déjalo ahí. Fundamental tenerlo aquí para que forme parte de esta estructura. Y en piezas muy antiguas, yo trabajé en un caso arqueológico con un odontólogo, muy antiguas, piezas muy antiguas. Trabajamos, creo que fueron unas piezas arqueológicas. Si mal no recuerdo, eran como 530 años antes de Cristo. Y tenía todavía dientes, estaba conservado de una forma impresionante. Y pudimos ver algunas características alimenticias, donde se aferraban algunos desgastes, una característica muy fundamental de la alimentación de ese momento, fundamental. Y para terminar, entonces tenemos lo que es la genética. Ustedes saben, bueno, los elementos genéticos se consideran también parte importante, fundamental de nuestro fenotipo, evidentemente, una conjugación importante de ancestría de nuestros padres, ¿ok? Y a través de la forense se utiliza para, evidentemente, identificar cuerpos, relacionar elementos biológicos con la escena o con vestigios o con hallazgos. Ustedes saben básicamente eso. Amplía mucho su rango, trabaja en fase de recuperación de algunos laboratorios que yo conozco, trabaja mucho en la recuperación de los elementos biológicos en el sitio, es decir, le dan la posibilidad al genetista de levantar esos indicios. En otros laboratorios simplemente espero el resultado, que otro lo levante. Hay algunos cuestionamientos en algunos lugares sobre eso. Yo he trabajado en materia humanitaria y tal genetista conmigo. El genetista dice, no, vamos a tomar esta muestra, hagamos esto, esto y lo otro, porque es mucho más certero, ¿ok? Elementos como lo que se comentaban antes, elementos biológicos asociados a sangre, esperma, elementos pilosos o pelos, todos esos elementos que tengan o que de alguna forma puedan componer elementos celulares que puedan ser extraídos un ADN nuclear efectivo o un ADN mitocondrial también en algunos casos, en algunos países que manejan estos perfiles, esta extracción de perfiles, ¿ok? En algunos otros países, no solo la muestra del papá o la mamá, en algunos otros países el pedigrí completo, es decir, hermanos, abuelos, una gran cantidad de información genética que necesito para llegar a resultados. En otros países con la muestra del papá, la mamá, pareciera que era suficiente. Depende mucho de cómo es la endogamia en esos países, pero básicamente se puede lograr y es muy efectivo. ¿Cuáles son las ventajas de la genética? Para los que sepan. ¿Los resultados son confiables? Yo no lo discuto. Son confiables. Los elementos son confiables. También son auditables. La ventaja de las metodologías que les pude ver es que son auditables. Puedo revisarlas. Si tengo dudas, mandemos a hacer una experticia, un contraperitaje, analicemos esto, analicemos los resultados de esto y por qué yo esto y lo otro. Esa es una de las grandes ventajas. No es solamente lo que el perito dijo, así se dijo y así, no. Sino que son auditables, son muy importantes eso. No requiere de base de datos formales. Bueno, digamos que no en esencia, pero pudiera convertirse en una ventaja si la tiene, pero si no la tiene, con las muestras del familiar, que es la muestra indubitada, y la muestra dubitada del cadáver, de la sangre, de donde sea, y hacer comparaciones familiares en investigación de personas desaparecidas, victimario con una muestra que se extrajo en la escena, en fin, no requiero de manera sistemática una base estructurada de millones de dólares. Si la tengo, genial, porque simplifica procesos muy rápido. Pero si no la llego a tener con un simple Excel, puedo hacerlo. Puedo cargar los datos estadísticos, puedo hacer cosas, claro. No es tan recomendado. Pero bueno, para empezar un laboratorio genético hay que tener muchos recursos. ¿Se puede realizar en todos los cadáveres? Sí, el ADN es una ventaja, puede realizar en todos los cadáveres, hay sus excepciones. Los que yo les comentaba, ya los delincuentes saben que utilizando ciertas sustancias químicas, altero el ADN, daño el ADN. Son vivos, ya saben. Entonces hay que aplicar otras metodologías, unos lavados específicos, unos temas de laboratorio muy específicos propios de ahí. ¿Cuáles son las desventajas de esta genética? Necesita patrones de comparación, recuerden, siempre va a ser una desventaja para los elementos característicos identificativos porque necesito con quién. Tengo la muestra dubitada del cadáver, pero ¿quién viene? ¿Quién me entrega una muestra genética?
Tengo la recuperación del P30 y tengo genética de los espermatozoides. Ah, pero ¿con quién voy a comparar? ¿Con quién? ¿Quién es la persona que está siendo investigada? ¿Quién va a ser? ¿Quién? Entonces, esa se considera una desventaja porque al no tener ese vínculo, pues retardó el proceso y sigue alargándose hasta que no, la investigación no esté clara. Un proceso de identificación es muy especializado y al ser muy especializado lleva proceso, lleva lentitud, lleva tiempo. No puede venir el diputado Pedrito Pérez y decir, quiero que me entreguen el resultado en 2 días. Señor, usted puede pedir eso, pero genéticamente necesita hacer un tratamiento que lleva proceso y que lleva procesos que hay que cumplir, porque el laboratorio, no sé, digamos el AVI 3500, que es digamos, el secuenciador genético, entre comillas, más moderno, lleva su tiempo. La muestra hay que pulverizarla, y peor si son huesos, o las muestras hay que procesarla, hay que almacenarla, digamos que lleva un proceso que hay que tener mucho cuidado. Puedo contaminar un laboratorio en cuestiones de minutos. Y si no tengo cuidado, no, porque es que el diputado dijo que hay que entregar, que no, por Dios mío, son procesos, son especializados, punto. Ok, muy bien, no pueden establecer nombre y apellido de unas personas, tenemos que tener claro eso. Un ADN no te establece el nombre y el apellido de la persona, te establece el vínculo genético, pero tú no sabes si esa persona se llama Pedrito Pérez, solamente los resultados genéticos van a decir que hay una concordancia o que se establece un vínculo o que hay 89.000 millones de porcentajes de que esta persona no sea familiar de esta o no sea hijo, pero no te dice quién es. Y para eso yo les traigo un caso, miren, verán, rápidamente, dos chicas fallecidas de un accidente de tránsito. Por petición del fiscal solicitan que se haga genética de los dos cuerpos, quedaron un poco carbonizados, un poco irreconocibles. Se les recomendó primero que un dactiloscopista analizara las manos a ver si podía identificarlas, pues bueno, no, por temas de carbonización. Y el dactiloscopista, un tipo muy inteligente, le dijo al fiscal, el proceso que sigue es antropología y odontología. Y el fiscal, un poco irreverente, dijo, no, genética, yo quiero que se resuelva de una vez por genética. Bueno, nada, cumplimos la insensatez de este investigador, de este fiscal, y se manda a estudio genético. Y resulta que, evidentemente, se trajo la muestra indubitada de dos personas que estaban buscando posiblemente a sus hijas, dos personas, una pareja que estaba separada, y efectivamente estos dos cuerpos son dos chicas, son hijas de ellos. Pero ellos llegaron a un acuerdo, el papá y mamá separados. Yo me llevo a Ana y tú te llevas a María. ¿Y ahora cuál es Ana y cuál es María? Genéticamente no sabes. Genéticamente no lo puedes saber. Porque las dos son hijas. Pero ¿cuál es Ana y cuál es María? Ana tiene 20 años, María tiene 50. ¿Cómo lo sabes? Si no es a través de un estudio antropológico. Entonces tuvo que el fiscal, literalmente, después que pasó todo el tiempo, pedir un estudio antropológico. Lo hubiese resuelto antes. Lo hubiese resuelto mucho antes. Y cuando llegué a hacer el análisis, los cuerpos estaban fácilmente identificables porque además tenían unos tatuajes que no se veían para el levantamiento, sino que había que limpiar un poco. Unos tatuajes característicos, unos elementos ontológicos particularísimos. La mayor tenía elementos clínicos, un marcapaso. Se podía resolver en horas y llevó meses. Porque además la muestra, dos cuerpos carbonizados, llevaba procesamiento, limpieza, no dio. Procesamiento, limpieza, no dio. Eso es uno de las insensatez que le decíamos al fiscal. Ya vio, tienes a dos personas pasando un montón de meses ahí esperando un resultado, cuando lo podías hacer en pocas horas. ¿Ok? Y evidentemente, amigos, la genética no es barata. No es barata. Este estudio lleva costos y les cuesta a ustedes, a nosotros, a todos los que pagan impuestos, al Estado, a todo el mundo. Se dañó el AVI, se dañó el secuenciador, ajá. No tengo muestras, no tengo kits, no tengo esto, hay que traer un pulverizador, Dios mío. Se gasta dinero en esto. Entonces, si puedo optimizar los recursos, y en este caso que les comentaba la chica, utilizo un estudio previo y lo que gasté en ADN puedo utilizarlo en otro caso. Eso es conciencia y se acopla mucho a la celeridad y economía procesal.
en estos ámbitos se asocia mucho la velocidad, el resultado, y si no estás claro con el resultado, bueno, pides un contraperitaje, vamos a ampliar, o que el perito amplíe, pero, o sea, no sé si me entienden, ahí vamos a un punto muy específico, ¿ok? Entonces, estos elementos biológicos genéticos, evidentemente, como ustedes saben, conllevan una cadena de custodia, ¿ok? Una cadena de custodia fundamental. Esto sí es fundamental, Carlos lo comentaba. Miren, es la garantía, una garantía inclusive hasta del ciclo de frío de algunas muestras que deben cumplir una cadena de frío. Esto es fundamental. Evaluar esto en un expediente me va a llevar a tener alguna certeza de que al menos cumplieron una norma. Pero hay protocolos que deben ser cumplidos en estas muestras, sobre todo, deben ser rigurosos, son muy específicos, ¿ok? Preparaciones de laboratorio, mantener un laboratorio limpio, son unas características fundamentales de estos laboratorios, ¿ok? Unos implementos fundamentales, unas limpiezas muy activas, no todo el mundo puede entrar, todo el personal que esté asociado a un laboratorio genético forense, ya sea del ámbito forense que trabaje, debe otorgar su muestra. Sobre todo los antropólogos forenses y los odontólogos, hacemos vida, tocamos, los criminalistas tocan cuerpos, transferimos ADN a veces sin darnos cuenta y puede salir nuestro perfil. Entonces ya descartado porque está el perfil dentro de la base de datos o dentro de los renglones que genética utilice. Fundamentalísimo eso. Organizadamente, nuestras muestras, los peritos, otorgamos nuestras muestras. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a entrar en la última fase de esta presentación. Vamos a ver rápidamente cómo los profesionales que hacemos vida tenemos que organizar elementos característicos, sintetizar, resumir cosas en tiempo. El tiempo aquí es fundamental en terremotos, en actividades, digamos, de calamidades naturales. Fundamental también la actividad en territorio. Fundamental. Fundamental la presencia de expertos que trabajen en estas áreas. Es fundamental, es muy fundamental. Estos tipos de elementos óseos, donde ha perdido material, ha perdido tejido, hay que hacer un análisis muy minucioso, porque aquí hay al menos 4 características importantes: carbonización, trauma antemortem, cortes, cortes antemortem, cortes en vida, golpes en vida. No se ven, pero se ven unos cambios de coloración muy específicos, hay que ir al microscopio. Esta persona sufrió golpes, traumas antes de morir, y eso es fundamental en estos procesos de análisis de aclaratoria. Elementos óseos como estos. ¿Cuántas personas hay aquí? Varias. ¿Cómo mando todo esto ADN? Vaya ADN, dígame quién es. Aquí hay una persona, aquí hay un cráneo, aquí hay un maxilar, esta es otra persona, aquí esta es otra. Tengo 3 fémures, tengo un montón de personas. Tengo que hacer un análisis claro. Tengo que utilizar la anatomía humana de manera clara y científica para poder optimizar los recursos de genética. ¿Ok? Y en la búsqueda de personas desaparecidas, créanme lo que en cualquier sector, sea un túnel, sea un hueco, sean espacios donde los expertos como nosotros vayan a recuperar tejidos esqueléticos, son, digamos, uno de los trabajos que nosotros realizamos, ¿no? Son además bien divertidos, además son bien científicos, además se maneja una serie de hipótesis que hay que resolver dentro de estos casos, son bien interesantes. ¿Okay? Bueno, hasta aquí les dejo entonces mi presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto estaré dispuesto para aclarar. Muchas gracias, Gaby. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muchas gracias por su excelente exposición. De pronto vamos a dar un paso para que hagan preguntas. De pronto, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Todo lo he dejado claro, mi lado del doctor. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por compartir con nosotros en este webinar. Gracias también al doctor Miguel Ángel Moreno por su excelente participación.
A continuación les dejo unos minutos con nuestro asesor comercial, Alejandro Boada, que les va a dar una pequeña información. Muchísimas gracias, Gaby. Muy buenas noches con todos los participantes de este webinar en Introducción a las Ciencias Forenses. Les habla Alejandro Boada, asesor académico de CIEC Educación Continua. A nombre de la Universidad de Otavalo y la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en esta jornada de aprendizaje. Un agradecimiento especial también a los dos profesionales expositores por sus excelentes intervenciones. Esta noche hemos tenido sin duda una muestra significativa de lo que será nuestro programa principal del curso de formación en perito en criminalística y accidentes de tránsito, que estaremos inaugurando el próximo 8 de septiembre. Un proceso de formación de 5 meses de duración en modalidad online y presencial a través de talleres prácticos intensivos en nuestras sedes en Quito y Riobamba. Los participantes al finalizar recibirán doble certificación con aval universitario. El primero nacional otorgado por la Universidad de Otavalo por 300 horas académicas y el segundo internacional por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas, por 120 horas académicas. Les comentamos que nos quedan muy pocos cupos disponibles, por lo que las personas interesadas que deseen asegurar su participación, les dejaremos el enlace por interno y también en el grupo de WhatsApp del webinar para que puedan contactarnos y darles todos los detalles del evento y por supuesto ayudarlos con su registro. De parte de CIEG Educación Continua, eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche.